La casa olía a romero y limón como a Celeste le gustaba cuando organizaba reuniones. Había redecorado nuevamente estantes abiertos con tarros a juego, suelos de roble pálido, cojines de terciopelo, que parecían más accesorios de exposición que algo en lo que te sentaras. Me quedé junto al arco de la cocina sujetando un bol de ensalada de quinoa que nadie me había pedido traer. La mayoría de los invitados eran sus amigas de la ciudad, ruidosas, incisivas, el tipo de mujeres que sonreían sin calidez y bebían vino blanco como si fuera agua. Me mantuve en los bordes tratando de no parecer necesitada, esperando a que todos llenaran sus platos antes de acercarme al buffet. La voz de Celeste, mi madre, cortó la música cuando extendí la mano hacia las pinzas. ¿Podrías no tocar la bandeja de aguacate todavía? Esa es la parte limpia de la mesa. Unas cuantas mujeres rieron. Retiré la mano. Por supuesto. Perdona. Cogí un poco de ensalada con un plato pequeño y me aparté. No quería avergonzarla. Nunca lo hice. Encontré un asiento vacío cerca del final de la larga mesa de comedor junto a una ventana. El cojín estaba rígido y perfectamente inclinado como todo en la casa. Willa se acercó brevemente con las mejillas pegajosas de glaseado. «Abuela, te guardé un cupcake», susurró colocando uno con glaseado azul en mi plato. Sonreí suavemente apartándole un mechón de pelo, pero ella ya saltaba hacia la sala de juegos. Tomé un bocado de ensalada y dejé el tenedor. El momento se desmoronó tan rápido que no pude seguirlo. Escuché primero los tacones de Celeste cruzando el suelo con golpes rápidos, luego su voz más alta de lo necesario, cortando la conversación a su paso. ¿En serio? ¿Vas a quedarte ahí sentada como si vivieras aquí? Me espetó plantándose frente a mí. Te pedí que usaras las sillas del patio. Levanté la vista hacia ella. Sus mejillas estaban rojas, los ojos vidriosos. Intenté contestar, pero ya se estaba moviendo. Cogió mi plato con el pastelito de Willa todavía encima y lo arrojó al suelo. La porcelana se rompió sobre la madera, trozos de ensalada y glaseado salpicaron mi pantalón. «Vieja asquerosa», gritó temblando de rabia. «Sal de mi vida». 20 pares de ojos se volvieron hacia nosotros. Alguien dejó escapar un suspiro. Otro miró hacia abajo fijándose en sus zapatos. Yo no dije nada, ni una sola palabra. Oliver, a unos metros detrás de ella, tampoco lo hizo. Desvió la mirada fingiendo revisar su teléfono. Me levanté lentamente, sacudiendo lo que pude de mis pantalones, las manos temblando. La habitación se había quedado en silencio, salvo por la suave melodía de piano que seguía filtrándose desde el altavoz Bluetooth en la esquina. Rodeé los pedazos de porcelana con cuidado de no resbalar y me dirigí hacia la puerta. No miré atrás. Nadie me detuvo. Afuera el aire frío rozaba mis mejillas. El cielo aún era brillante, pero sentía que algo dentro de mí se había apenas apagado. Subí a mi coche, giré la llave y conduje a casa sin quitarme el vendaje de los pantalones. Cuando entré en mi casa silenciosa y cerré la puerta tras de mí, me di cuenta de que todavía sostenía la servilleta en una mano. La dejé caer sobre la encimera y la observé fijamente durante un largo rato. Luego me desplomé en la silla más cercana y me quedé escuchando el silencio que me esperaba. No me molesté en encender las luces al llegar. La casa me recibió en sombras, esas sombras que ya no se sentían solitarias, sino familiares. Dejé mis zapatos junto a la puerta y me quedé un momento en el pasillo escuchando la quietud, como si de alguna manera pudiera darme una respuesta. Fui hacia la cocina y encendí la tetera. Aunque realmente no quería té, solo necesitaba el sonido de algo. Me senté a la mesa en la que aún estaba la pequeña marca que Celeste dejó cuando derramó su caja de jugo de pequeña.
Intenté arreglarla en su momento frotándola con aceite y bicarbonato de sodio, tal como sugería Internet. Pero la marca quedó. La dejé ahí, un pequeño recuerdo grabado en la madera. El pasado regresó fácilmente en el silencio. Recordé a Celeste con trenzas tan testaruda, incluso con 5 años insistiendo en que podía hacer su propio sándwich, con la mantequilla de maní esparcidas hasta el codo. Recordé las noches en que la arrullaba para dormir, mientras trataba de terminar mis notas de enfermería para el hospital. Los años se mezclaron entre mí trabajando turnos dobles, saltándome comida rechazando a los hombres amables que me ofrecían un café o una conversación. Siempre decía que mi hija era lo primero. Y lo era. Después de la muerte de Henry, pensé que lo peor que jamás podría soportar ya había pasado. Pero aún tenía a Celeste. Y eso significaba que tenía un propósito. Sobrevivimos las dos. Cumpleaños pequeños con pasteles caseros, noches de domingo con películas antiguas y palomitas en tazones desparejos. Esta casa pequeña, un poco fría, era todo nuestro mundo. Lo mantuve todo unido con trabajos extra y pura fuerza de voluntad. Se lo di en su día de boda. O al menos eso le dije. Nos sentamos justo en esta mesa cuando deslicé la llave hacia ella. «Tu padre habría querido que la tuvieras», le dije. Ella brillaba de amor empezando un nuevo capítulo. No le dije que aún no había presentado los papeles. Solo quería que tuviera un hogar. Pensé que eso contaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Celeste. «Fuiste dramática. Tal vez deberías alejarte hasta que se calmen las cosas». Miré las palabras. No un «lo siento», no un «¿estás bien?». Solo eso. El hervidor hizo clic. No me moví para servir. Siempre creí que si daba lo suficiente ella me vería. Si permanecía útil me mantendría cerca. Pero ahora lo veía con claridad por primera vez. No formaba parte de su familia. Era una complicación. Apagué el teléfono y me acerqué a la ventana. Al otro lado del jardín, la luz del porche de la vecina se encendió. Más allá del cristal, el pasado comenzó a moverse bajo mis pies. Y aún no sabía hasta dónde llegaría. Miriam no llamó. Nunca lo hacía. Se dejó entrar con la llave de repuesto que le había dado años atrás, cuando me estaba recuperando de una cirugía de rodilla. Y no podía llegar a la puerta a tiempo. Escuché el crujido familiar de las bisagras, seguido del suave sonido de sus tacones sobre el suelo de baldosas. «Has estado muy callada», me dijo desde la entrada. Seguía en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había estado desde la mañana, aunque la luz del día había cambiado y ya se extendía por el suelo. Intenté sonreír débilmente mientras ella entraba, llevando una bolsa de papel y un termo como una enfermera en misión. «Supuse que no habías comido», dijo descargando la sopa y las galletas sobre la mesa. «Y no digas que estás bien. Llevas la misma camisa de ayer y tus plantas están pidiendo agua». Me encogí de hombros con cansancio. No he tenido energías. Vertió la sopa, se sentó frente a mí y luego entrelazó las manos de esa manera tan suya como cuando ibas a decirme algo que no me gustaba. «Vi el video», dijo en voz baja. «Mi estómago se hundió». Alguien lo grabó. Una de las amigas de Celeste lo subió a su historia. Ya lo han borrado, pero no antes de que se difundiera por toda la ciudad. Cerré los ojos. Vi a mi mejor amiga allí cubierta de comida mientras su propia hija la humillaba. Y te vi marcharte como si fueras una invitada, no como una madre. Su voz no sonaba enfadada, solo devastada, tal vez, incluso más que la mía. «La criaste», continuó su tono ahora más suave. «Pero ella te trata como a una extraña en tu propia vida.
¿Cuándo vas a dejar de hacer como si esto fuera normal?», repitió subrayando cada palabra. Yo contesté demasiado rápido. «A cuidar a los niños». Miriam se inclinó hacia atrás en su silla y dejó escapar un suspiro. «Siempre haces eso. Excusas restarle importancia a lo que te duele. Nunca dejarías que nadie más te tratara así». Miré mis manos. La piel ahora estaba más delgada, arrugada y desgastada. Esas manos habían sostenido a Celeste durante pesadillas. Les habían secado la fiebre de la frente, firmaron incontables permisos y aprobaron excursiones escolares. Esas manos empacaron almuerzos y regalos de cumpleaños y ahora no parecían siquiera pertenecer a su mesa. ChatGPT ya no y solo quiero estar cerca de los niños, susurré. Si presiono demasiado, ella me cerrará las puertas por completo. Miriam tomó mi muñeca suave pero firme. Entonces ya tiene el poder y lo sabe. Esa noche soñé con Celeste. Estábamos de nuevo en la fiesta, el mismo silencio a nuestro alrededor, los mismos ojos observándonos. Me gritó otra vez, pero esta vez no me fui. Me quedé quieta. Y cuando abrí la boca escuché mi voz elevarse firme sin disculpas. Al despertar el eco de esas palabras perduraba como algo que no había escuchado en años. Para el sábado las paredes de mi casa parecían cerrarse sobre mí. Cada habitación albergaba recuerdos de una vida de la que solía sentirme orgullosa. Fotos enmarcadas de la escuela de Celeste, viejos dibujos. Había hecho cinta en la puerta de la despensa, una nota de agradecimiento arrugada. La había escrito cuando tenía 10 años y alguna vez la guardé en mi billetera como un tesoro. Ahora todo eso parecía ecos de un tiempo que tal vez solo había soñado. Me dije a mí misma que subiría al desván solo para organizar, tal vez, finalmente, ocuparme de las decoraciones navideñas o de las cajas de libros de enfermería que no había abierto desde mi jubilación. Pero en realidad, solo quería un lugar para moverme y salir de mi propia cabeza. El desván estaba cálido y viciado, el tipo de aire que hace que la camisa se te pegue a la espalda después de unos minutos. El polvo flotaba tercetés a través de la luz del sol, formando finas capas en el aire. Abrí algunas cajas sin pensarlo. Mantas viejas, bolsas de adornos desordenados, una caja de ropa de bebé, de la que no había podido desprenderme. Toqué los pequeños bodys y dejé que el dolor llegara. No lo rechacé. Cerca de la esquina, tras una silla rota y una caja etiquetada «Limpieza de primavera 2004», vi un sobre manila descolorido atado con bandas de goma quebradizas. Al principio no lo reconocí. Me senté en el suelo y lo abrí limpiándome las manos en los pantalones antes de tocar su contenido. Dentro había documentos, registros de escrituras, formularios, fiscales, estados, de cuenta de seguros, mi nombre, repetido una y otra vez. La dirección, la casa en Marigold Lane, la que Celeste ahora llamaba suya, la que yo les había ofrecido a ella y a Oliver como regalo de boda. Mi garganta se apretó. Pasé por cada página de nuevo, más lentamente esta vez. En ningún lado decía que había transferido la escritura porque no lo había hecho. Recordé el día en que le entregué las llaves a Celeste. Estábamos sentadas en mi mesa de la cocina con los ojos de ella abiertos como platos, su voz cargada de gratitud. Me besó en la mejilla y susurró: «Nos estás dando un futuro». Y yo había creído que eso era suficiente, que darles las llaves significaba darles la casa. Me dije que haríamos el papeleo después, cuando las cosas se calmaran, cuando la vida fuera menos agitada. ChatGPT, Joan Noy. Pero nunca lo hicimos. Y legalmente, la casa seguía siendo mía. Mis manos temblaban mientras reunía los papeles en un montón ordenado.
Me quedé sentada en el suelo con la espalda apoyada en una caja plástica llena de utensilios de cocina, olvidados mirando el documento en la parte superior. Mi nombre impreso en tinta negra sobre las palabras «Propietaria registrada». Se lo había dado en espíritu, pero en la práctica seguía siendo mía. Apoyé los dedos sobre el suelo como si necesitara anclarme, como si el látigo pudiera derraparse de un momento a otro. Algo en mi pecho se movió. No era alegría ni aún furia, solo espera. Un cambio de gravedad que no esperaba. Una puerta que no sabía que aún existía se abrió con un crujido. Bajé las escaleras del ático con el sobre apretado contra mi pecho, sin saber qué haría después. Pero cuando pisé el último escalón, me di cuenta de que respiraba de manera diferente. Más firme, más pesada, más despierta. Un domingo por la mañana, justo después de servirme el café, sonaron unos golpecitos en la puerta trasera. No solía venir mucha gente por allí, solo aquellos que me conocían de años. Abrí la puerta, y allí estaba el señor Hale, el vecino de al lado que se movía de un pie al otro sosteniendo su sombrero gastado, como si tuviera algo que confesar. «Buenos días, Evelyn», dijo sin llegar a mirarme a los ojos. «Perdón por molestarte». Me aparté para que entrara. «No me molestas», respondí. Miró por encima de su hombro, luego se aclaró la garganta. «No sabía si debería decirte esto, pero he visto a tu hija últimamente». No fue aquí. Cerca del café Maple Street sentí una presión en el pecho. Vamos, ella estaba allí con un hombre, no con su marido. Desvió la mirada, la voz apenas audible. No se andaban con rodeos. Dejé mi café sobre la mesa y asentí, incapaz de confiar en mis palabras. Una hora después, me encontraba estacionada 2 autos más abajo, con la aplicación del mapa de la ventana del café abierta. Me dije a mí misma que estaba allí para confirmar, para tener pruebas. Pero en realidad ya lo sabía. Celeste salió la primera riendo en voz demasiado alta. Su mano rozó el pecho de un hombre, se detuvo más tiempo del necesario. Él era guapo, parecía Caro, el tipo de hombre que se ve ensayado en el arte del encanto. Se sentaron en una mesa pequeña cerca de la ventana, y cuando sus manos se cruzaron sobre los paquetes de azúcar, tomé la primera foto. Los observé tomar su café, sonreír como novios recién enamorados. Cuando se levantaron para irse, ella ajustó su collar y lo besó rápidamente en la boca. Tomé otra foto. Los seguí a distancia mientras se dirigían por las calles secundarias hacia un hotel apartado en las afueras del pueblo. Él le abrió la puerta. Ella se detuvo, miró alrededor una vez más. Luego desaparecieron dentro. No necesitaba más que eso. El estómago me dio un vuelco mientras conducía hacia casa, mi mente trabajando sin prisa. Había algo frío en todo esto, como una acumulación de hechos que había estado evitando. No se trataba de un accidente ni de un malentendido. Era una traición deliberada y prolongada. Extendí los documentos del desván sobre la mesa de la cocina. Junto a ellos coloqué las fotos impresas del kiosco de la farmacia. La mujer que aparecía en ellas no se parecía a mi hija. O tal vez sí, y simplemente no quería verlo antes. Saqué una hoja de papel del cajón, encontré un bolígrafo y me senté a escribir. No era por rabia ni por venganza, sino porque ya no podía soportar este peso y callar. Porque alguien tenía que ponerle nombre a lo que estaba pasando antes de que nos reescribiera a todos. Porque el silencio ya había costado demasiado. Doblé suavemente la primera página y tomé la siguiente. La escribí a mano, no a máquina ni por correo electrónico. Necesitaba que ella sintiera cada curva de las letras, cada pausa entre líneas. Fue breve, claro, sin súplicas ni ira.
Solo la verdad puesta sobre la mesa como piedras en un camino que ella tendría que recorrer. Le dije que la casa en la que vivía, la que me había echado, seguía siendo legalmente mía. Incluí copias de la escritura y los registros fiscales, mi nombre en negrita, en la parte superior. Luego escribí lo que había visto, lo que había fotografiado. El café, el beso, el hotel. Coloqué las fotos en un segundo sobre y las sujeté con un clip. Al final de la carta escribí: esto tienes una opción. Termina el romance. Trátame con el respeto básico que cualquier ser humano merece. O se lo contaré a Oliver y comenzaré el proceso de recuperar lo que es mío. No estoy pidiendo amabilidad, estoy trazando una línea. Lo firmé simplemente Evelyn. Para el lunes por la mañana el sobre estaba sellado y yo vestida con la única prenda que poseía que me hacía sentir fuerte e invisible a la vez. Una falda oscura, una blusa bien planchada, mis buenos zapatos planos. Nada de maquillaje, ninguna disculpa. Celeste abrió la puerta con la misma expresión que usaba cuando olvidaba llamarla con antelación, labios apretados, ligeramente molesta. Mamá dijo de manera plana: Oliver no está. Lo sé, respondí. Esto es para ti. Ella miró hacia abajo al sobre en mi mano como si pudiera mancharla. ¿Qué es esto? Solo léelo. No me invitó a pasar. Yo no pedí entrar. Me aparté del umbral y esperé. Abrió el sobre justo ahí de pie detrás de la puerta entreabierta. Al principio sus dedos se movieron rápidamente, luego más lentamente. El papel crujió cuando pasó a la segunda página. Cuando llegó a las copias de la escritura, su boca se entreabrió ligeramente. Sus manos comenzaron a temblar. Luego llegaron las fotos. No habló, no me miró, solo retrocedió hacia el pasillo y se dejó caer en la silla junto a las escaleras, con la carta caída sobre su regazo. «Estás blufeando», dijo finalmente su voz más pequeña de lo que jamás la había escuchado. «Esto no significa nada». Mantuve el tono calmado. Ella parpadeó como si tratara de procesar algo para lo que su mente no tenía categoría. «Ya no voy a rogar por ser parte de tu vida», dije. «Pero tampoco me vas a borrar». Celeste no respondió. Permaneció mirando los papeles como si fueran un idioma que nunca había aprendido. La dejé allí sentada entre los fragmentos de su certeza. Mientras caminaba hacia mi coche no sentí una sensación de triunfo. No sentí venganza. Pero me sentí real. Sentí que había vuelto a la piel en la que debía vivir. Ese día no sonó el teléfono, pero sabía que pronto lo haría. Y cuando lo hiciera no sería su voz la que escucharía primero. La llamada llegó a media mañana justo cuando estaba doblando la ropa. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. La voz de Evelyn Oliver sonaba tensa. «Podemos hablar, Celeste. Dice que estás amenazando con tomar la casa. No sé qué está pasando». Nos encontramos en el parque cerca de la escuela primaria. Él lucía agotado como si no hubiera dormido bien en días. Me senté en un banco y esperé a que hablara. «Ella dice que intentas castigarla, que estás molesta y quieres destruirlo todo». No respondí de inmediato. Metí la mano en mi bolso y le entregué la carpeta que había traído. Dentro había copias de la escritura, mi nombre a un listado como la propietaria legal y las fotos del café y el hotel. Nada de comentarios, solo la verdad. Él hojeó las páginas lentamente. Cuando llegó a las fotos, su mandíbula se tensó. «No lo sabía», susurró. «Me dijo que estabas siendo manipuladora, que querías controlarlo todo». Mantuve la voz firme. No quería control, Oliver. Quería respeto, quería honestidad. Él miró los papeles que tenía en las manos. «¿Cuánto tiempo lo sabes?» «No mucho, pero lo suficiente».
Asintió con la mirada aún fija en las fotos. Necesito sacar a los niños de esa casa, al menos por un tiempo. No podía dejarlos vivir con esto. No dije nada. No hacía falta. Cuando se levantó para irse, se detuvo en Tasosh un momento. Gracias por decirme, por no esconderlo. Lo vi alejarse y por primera vez en años no sentí que era yo quien se quedaba atrás. 6 meses pasaron como un lento giro de tierra. Oliver se mudó a mi casa con Willa y Jonah. Y de alguna forma las habitaciones comenzaron a sentirse habitadas de nuevo. Las mañanas trajeron pasos pequeños y los cuencos de cereal, haciendo ruido el sonido de una vida que se reparaba a sí misma, sin hacer ruido. Yo me uní a un grupo de arte para mayores en el centro comunitario, los martes. Al principio solo observaba. Luego un día tomé un pincel. Mi mano estaba insegura, pero mi mente se tranquilizó. Pinté cosas pequeñas, ventanas, ramas, cielos suaves. Poco a poco empecé a pintar mujeres, una con los brazos abiertos, la cabeza levantada. No le puse nombre, pero supe quién era. Cuando llegó la documentación, firmé la escritura a favor de Oliver. Lo hice sin ceremonia. La casa había sido mía demasiado tiempo como para que importara más que lo que estábamos construyendo dentro de ella ahora. Celeste vino un sábado por la tarde. Sin maquillaje, las mangas del suéter subidas, los ojos cansados. Estaba en el porche como una chica que no sabía dónde poner las manos. «Me equivoqué», dijo. No sabía cómo amar sin control. La dejé hablar. No discutí, ni perdoné, solo escuché. Algunas palabras no están hechas para ser respondidas de inmediato. Más tarde preparé té y puse 2 tazas sobre el mostrador. Una para mí, otra por si acaso. En mi caballete terminé una nueva pintura. Una mujer de pie con los hombros ya no encorvados en disculpa. Durante años pensé que el amor significaba encogerse para encajar en la comodidad de los demás. Ahora sé que significa mantenerse erguido, incluso cuando estás solo. ¿Alguna vez te hiciste pequeña para estar cerca de alguien? ¿Qué pasaría si finalmente ocuparas tu espacio?